Hola, porque ahí puse un mensaje en el grupo de WhatsApp y nadie ha contestado. Bueno, acá tampoco. Ahí se están uniendo los chicos. Mientras voy a ir. Buenas noches, querido. Hola, buenas, buenas. ¿Han visto el mensaje que puse en el grupo? Sí, de electrónica. Claro. Noches, Gerardo. Hola, que nadie conteste. Sí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Profe, sí, lo escuchamos. Ah, lo que pasa es que Buenas noches, profe. hola, buenas. Estoy abriendo MATLAB y me gustan muchos recursos de la computadora. Sí, tuve clase hoy desde las 6, en teoría hasta las 10 y ha terminado a las 9 y media, más o menos corto. Lo que pasa es que es muy largo el tirón de 6 a 10 sin una interrupción intermedia y es largo, Víctor. Pero bueno, el, ¿cómo? Es una especialización. Les cuento rápidamente cómo son los posgrados. Los posgrados son el mínimo, se llama especialización y dura más o menos 2 años. Después viene la maestría, que dura 4 años. Y después viene el doctorado, que dura 6 años. Más o menos eso como promedio. En el caso particular de esta especialización, el nombre del posgrado es Ingeniería en Mantenimiento. Especialización en Ingeniería en Mantenimiento. Ah, usted lo está haciendo ahí en UTN. La estoy haciendo en la FRT. Claro, sí, sí, lo había visto. Sí, está bueno. Este, el costo de este posgrado son 20 cuotas de 4.000 pesos. Así que A ver, digamos que no es tan caro básicamente porque es acá en Tucumán. Pero si vos tenés que claro. hacer un posgrado en otro lado, tenés que contemplar el tema del traslado, el hospedaje, qué sé yo. Así que Supongamos que si uno completa la especialización, puede seguir 2 años más y hacer la maestría. ¿en qué? Digo, si uno completa la especialización, los 2 años de especialización, puede hacer otros 2 años más y seguir la maestría. Es como un Claro, título intermedio de la especialización. sí, en el caso particular de este posgrado, eh, no continúa con una maestría. Es más, esta especialización es el primer año que la dictan en la FRT. Está linda, pero, a ver, en realidad eso es para una persona joven que, que quiere con ese título, con ese papel, como vos le quieras llamar, ampliar sus posibilidades laborales. En el caso particular mío es muy difícil que eso ocurra porque yo ya tengo 58 años, entonces yo ya no voy a cambiar mi situación laboral. Pero para una persona más joven, que
si es posible, digamos, un recién recibido, qué sé yo, calculo yo hasta unos 40 años, ¿ha visto? Puede llegar a ser muy importante, ¿ha visto? Tener un título de posgrado, porque te da más posibilidades de conseguir trabajo, de negociar, bueno, no negociar, sino de entrar en un mercado laboral más interesante, digamos. Yo básicamente lo estoy haciendo por una exigencia de la CONEAU para con el departamento, porque en el departamento muchos profes que tenían títulos de posgrado se han jubilado ya y otros han muerto. Entonces la CONEAU lo encontró al departamento flaco desde el punto de vista que los docentes no tienen título de posgrado. Así que, bueno, yo medio para contribuir al departamento, que el departamento tenga más posgraduados, lo estoy haciendo. Pero como te digo, eh, es básicamente para cumplir con esa exigencia, pero mayormente a mí no me va a cambiar la situación laboral. Y bueno, la temática está buena. Este primer curso se llama de seguridad y gestión medioambiental. Y básicamente tiene dos partes, ya estamos terminando. La primera parte es de seguridad e higiene y la segunda parte de medio ambiente. Y bueno, hay un montón de cosas que son muy interesantes. Somos 19 inscriptos. Está bueno. Está bueno porque, bueno, yo me entero de muchas cosas. Hay gente que está trabajando realmente en lo que es mantenimiento. Yo te digo realmente porque, bueno, yo aparte de la, de la actividad docente que tengo, también trabajo en la municipalidad, en el departamento de semáforos, donde hacemos mantenimiento de semáforos, pero no está a cargo mío el tema mantenimiento. Yo estoy trabajando más que nada en la cuestión de la programación, de los cruces, el mantenimiento de los semáforos que están dentro de las cuatro avenidas, lo tiene una empresa de Buenos Aires que se llama Lesco, y fuera de las cuatro avenidas lo mantenemos con personal municipal, pero no está a cargo mío de ese servicio, digamos. Yo estoy en el departamento de semáforo, pero yo más que nada me dedico a la cuestión de la programación de los controladores. Así que pero está interesante, ¿no? Porque digamos como cultura general es todo un tema el asunto de la seguridad e higiene también la de gestión de medio ambiente. Y bueno, esa gente que está trabajando, por ejemplo, hay unos compañeros míos que no los conozco, los estoy conociendo ahora, digamos, que trabajan, por ejemplo, en el Bracho, otros trabajan en citrícolas, otros trabajan en una fábrica de lo que me estoy acordando, ¿no? Una fábrica de pasta seca, no sé cómo se llama. Hacen fideos y galletas. Otro trabaja en una minera nueva de oro, una mina de oro a cielo abierto. Y obviamente que ellos en cuestión de mantenimiento, en cuestión de seguridad e higiene, ha visto, tienen ejemplos concretos que, bueno, que exponen ahí, por ejemplo, el trabajo práctico que nos han dado de la parte de seguridad es hacer un análisis, es todo un marebundio de leyes, ¿no? La cuestión de higiene y seguridad es muy amplia. Aquí únicamente en el curso se da un pantallazo de lo que es, pero si uno se hace especialista en la temática, que es un mercado laboral interesante, bastante limpio, limpio en el sentido de que vos, por ejemplo, si te especializas en lo que es seguridad e higiene, eh, primero y principal, eh, cobran bastante bien. Bueno, básicamente lo que hacen es estudiar los puestos de trabajo y evitar que los trabajadores en los distintos puestos de trabajo, eh, que todos los puestos de trabajo tienen riesgos. La idea es minimizar esos riesgos, qué sé yo, con elementos de protección personal,
es muy amplia la temática, ¿no? Porque también es muy amplia la cantidad de puestos de trabajo que hay. Hay, por ejemplo, los compañeros míos, han puesto riesgo de trabajo, hay gente que trabaja, ponerle vos en altura, otros, por ejemplo, ese muchacho que trabaja, hay uno que trabaja en una fábrica de galletas y fideos, pasta seca le llaman, tienen que trabajar en espacios confinados, otros con mucho ruido de ambiente, qué sé yo. Y bueno, como te digo, es todo una temática, ¿no? La seguridad y la higiene. Después vienen también las enfermedades profesionales, estás expuesto a distintas cosas en los distintos puestos de trabajo. Eso del lado de la seguridad y la parte de medio ambiente también es muy interesante porque hay normas, leyes, certificaciones que se tienen que cumplir, por ejemplo, la ISO 9000 es de calidad, la ISO 4000, 14000 es de medio ambiente, y hay otra que está también poniéndose de moda, 45000, por ahí lo tengo anotado de qué, pero digamos son todas temáticas que en definitiva son importantes, pero a la visión de los ingenieros que producen, están en la producción, medio que son cosas que se van colgando a la producción, porque todas esas certificaciones, qué sé yo, tienen un costo que en definitiva terminan incrementando el costo del producto final. Entonces vos ves que son actividades que se cuelgan de la producción, digamos, desgraciadamente. Va, no, desgraciadamente. Esa es la visión que tiene, si vos lo ves solamente desde el punto de vista de la producción, ¿no? Pero hay gente que se dedica exclusivamente a eso y gana bastante bien. Ahí está el ingeniero Carrasco, por ejemplo, que puede dar fe de eso. La 45. Profe, Sí, ¿De los qué profesores café? son ingenieros, ¿que no? hay de todo. ¿Y Hay cómo le de, dice? sí son importantes los ingenieros. Pero ¿cómo le dice usted? ¿Cómo? ¿Cómo le dice? ¿Profesor o ingeniero? El profesor es ingeniero, ingeniero químico. Nada más que él Pero hizo usted ¿cómo le dice? No, ¿Cómo es el trato con él? yo le- ingeniero. Ah, Gente ahí de la FRT también está está en el posgrado de seguridad e higiene. eh, y también creo que está en la parte de mecánica. Y aparte él hace trabajos ¿cómo se llama? De estudio de estas cuestiones. Más que nada hace medio ambiente. Medio ambiente también es todo un tema, ¿no? Porque no tan solo, normalmente uno cuando dice medio ambiente, te tienen que ver eh, los efluentes que son como residuos. Y bueno, pero esa es una sola parte nomás. Después Y es también que hay, ahí, profe, en la parte de medio ambiente ya va, por ejemplo, nosotros acá lo que tenemos la clasificadora, la planta tratadora de residuos, hay galpones, hay tinglado, hay máquinas que clasifican, las islas, extenso el tema de medio ambiente. te Medio digo, ambiente es la que menos se cumple, ¿verdad, profe? ¿cómo? Que medio ambiente es la que menos se cumple, en teoría. Mira, lo que pasa es que es una temática que es bastante nueva. Digamos, recién se le está comenzando a dar importancia a ese tipo de cosas. Pero es como yo en determinado momento he participado y dado mi opinión, que sigo pensando lo mismo, pero bueno, la 45000 es de seguridad. Eso estaba buscando para decir. Sí,
Sí, sí, pero es como te digo, o será que yo tengo la visión esa. Vos tenés que, a ver, ¿cómo se genera riqueza en un país? Con la actividad productiva. O sea, no hay otra forma. O sea, este, vos tenés que tener una actividad productiva que te va a generar riqueza. Por ejemplo, vamos a la actividad principal. Las actividades principales acá en Tucumán son la citrícola, la azucarera y la citrícola son las dos actividades más importantes. Entonces, si vos te pones a ver, la azucarera, claro, Es que en realidad, Marcelo, están bajo una ley de medio ambiente. En realidad, mira, por ejemplo, nosotros acá como municipio hemos tenido un montón de quilombos y demás. Además, nos han intimado a nosotros para que lo intimemos al ingenio en su momento, porque no cumplía con las normas de medio ambiente por los filtros, ahorita que se decían que larga mucha ceniza y demás, bueno, que no están cumpliendo. O sea, están bajo una reglamentación, ahora de verdad no la cumplen, o en su gran mayoría no la cumplen. Pero bueno, ahí el apercibimiento va para el ente controlador. En este caso, como te digo, nos tocó a nosotros, ha sido mediante tema judicial al municipio para que exija los controles y haga las multas correspondientes mediante tribunales al ingenio, tome acciones, digamos. ¿en qué municipio trabajás? En Monteros, lo de Monteros. Este, sí, sí, pero ¿qué es lo que yo les quería decir? La actividad productiva es la que realmente genera riqueza. Las otras actividades, ves si hay un montón de otras actividades, como sé por ejemplo del Estado, y mira que te está diciendo un empleado estatal, ¿no? Un empleado municipal. Este, si bien es cierto, vos lo podés florear y qué sé yo, al tema de los semáforos, que sí, son importantes, necesarios, esto, todo otro, alguien tiene que mantenerlo, bueno, pero hay un montón de actividades en el Estado que son, no son generadoras de riqueza. Las que son generadoras de riqueza son las actividades a donde se hace una transformación de algún producto. Esas son las que generan riqueza. La actividad comercial, no te digo que no sea importante y necesaria, pero vos ves, si vos analizás la actividad comercial, vos compras algo por 8 pesos, lo vendes por 10, has ganado 2. Esa es tu ganancia. Y alguien tiene que vender, ok, pero esa es la visión mía, ¿no? Es la visión mía. Ahora, si vos sobre la actividad productiva, que es la que genera riqueza, le empezás a meter impuestos para mantener el Estado, ¿no es cierto? A donde hay un montón de cosas que son ineficientes, y después le entras a meter imposiciones por ejemplo, de certificación de calidad, certificación de seguridad e higiene, certificación de medio ambiente, ¿qué terminas haciendo? Y terminas aumentando el costo del producto. Y si se empieza a desestabilizar esa actividad productiva, ¿qué le conviene al empresario industrial decir? No, cierro y me dedico a otra cosa. O la actividad financiera, por ejemplo, a donde está la especulación, que vos pones 10 pesos y después al tanto tiempo retiras tanto y que no, que invertís en esto, invertís aquello. ¿Dónde está la...? Ahí hay una actividad que genera riqueza. No, ¿me entendés? Entonces, repito, esta es una opinión mía, es la visión mía, que se pueden decir un montón de cosas, porque nosotros somos, especialmente en este país, especialistas en generar actividades que se cuelgan de algo que es
algo que es exitoso desde el punto de vista económico y obtienen plata sin hacer nada, o haciendo muy poco, o valiéndose de esa actividad. Por ejemplo, las compañías de seguro. Por ejemplo, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Por ejemplo, los colegios profesionales. Y así, son un montón de actividades a donde el que labura y produce, a ese le empieza a llegar, visto, costo de esto otro, y qué sé yo, y lo terminan comiendo, ¿me entendés? Pero bueno, es una opinión personal. Hola, ingeniero Agustín Carrasco. No está, pobrecito. ¿Cómo que no? Si lo estoy escuchando atentamente. ¿Qué opina de lo que digo? Usted está totalmente en desacuerdo con lo que yo digo. No, en acuerdo con usted, pero yo estoy en desacuerdo con los alumnos y totalmente de acuerdo con usted. Está bien, me has Ese, matado. ese obsecuente. Total, ¿no? Bueno, niños, yo había quedado comprometido en hacer un estudio del relé. Calculo que con la clase del viernes pasado quedó más o menos claro cuál es el concepto del controlador on-off. Creo yo. Por lo Bah, menos eso es lo que hemos preparado. Y habíamos visto un ejemplo ahí de una planta que era una habitación, que la considerábamos que era de primer orden y que le poníamos un controlador on-off para que haga el control. Hemos visto que andaba más o menos. He quedado comprometido en considerar, considerar perturbaciones externas. No lo he podido completar, sí lo hice, sí lo hice. Entonces la idea mía es este, considerar el mismo sistema y ponerle como perturbación externa que vendría a simular, en el caso de la habitación, como que alguien viene y abre una ventana. Entonces, al abrir una ventana, parte de la calefacción esa que vos estás queriendo lograr se pierde. Entonces, eso es una perturbación y ver cómo reacciona. Ya lo he simulado, lo he visto. No he tenido tiempo de completarlo al estudio, de ver cuáles son las limitaciones en cuanto a los valores. Porque bueno, les vuelvo a comentar que nosotros con el ingeniero, este tema, más allá de que el tema no está puesto como contenido mínimo dentro del programa que manda el rectorado, yo lo he puesto porque me parece que es interesante, porque es muy Sí, usado. hamburguesa. Más allá de que no Y quiero sea, hamburguesa. yo también quiero hamburguesa. yo también. Sí, ¿no? Y Sí, sí, ya que estamos, escúchame, escucha. ya que pedimos una completa, sin picante, que no. No, nunca hay que pedir, profe, acá me cocina. Si no, se arma la podrida. Sí, 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 capaz que Sí, me van a revolear con la olla eh, acá de espalda, se me hace en cualquier momento. eh, hay uno que sabía decir cuando. ¿Te acordás, Juan, esa? Agregale a mí dame 2 tazas de hamburguesa. ¿Te acordás? 2 tazas de hamburguesa. Sí, porque en vez de tener hamburguesa tomaba 2 tazas más de cocido. Ah, ¿Cuántos comí? Un montón de hamburguesas, pero ¿como cuánto? Y como 2 tazas, dice. y Éramos tan pobres. Pero de Che, Juan, corazón yo grande, tengo, dije. por Tan pobre, totalmente, pero de corazón grande. ¿nosotros de dónde cree que venimos con el ingeniero? Ah, ¿o no, ingeniero? totalmente. Papito, Dios, Lo conocemos de cerca al hambre. lo conocemos de ultra cerca. Así que pero bueno, Che, Juan, yo tengo el ejercicio 5 y el 6. El 5 el que acabas de decir vos, que era la temperatura con el header. sí. El coso lo tengo ahí. Y tengo hecho el 6 también, que es la simulación de ese con ruido. ¿Crees que lo ves vos? ¿Lo simulo yo? Sí, les comento a los chicos qué es lo que quiero que veamos. Quiero que veamos el tema de la perturbación externa con el controlador on-off, el tema del retardo, que es un gran tema,
y el ruido. Pero ya te digo, no lo tengo bien preparado todavía, por eso no me animo a mandarlo que lo veamos. Yo lo que tenía pensado para hacer hoy, Sí. empezar con la temática que viene. Ah, eh, no lo vamos a hacer ahora. Bueno, listo. Listo. No podemos presentar práctico todavía entonces hasta que no terminemos esto. Bueno, bueno. Así que pero esto ya sería tema del trabajo práctico 4, ¿no? Sí, sí, ya, bueno, pero el 3 no le estamos presentando todavía. Yo tengo hecho hasta el ejercicio número 5. Faltaría el 6, Que a mí me este que gusta estás ahí esta preparando vos, y externa. ya estaría. Perdón, ¿estuviste hablando? Sí, que te decía que quería que veamos la perturbación externa en los controladores o no. Pero lo vamos a ver ahora con los chicos, No, o en el por eso, práctico, bueno, vamos de incluso. vuelta, vamos de vuelta. Hoy comenzar con el tema nuevo y después cerramos el ejercicio número 6 de perturbación externa en controladores on-off y ahí ya con eso completamos el trabajo práctico 3. Sí, Bien, listo, lo cierro entonces. No le- te hace falta simulina ahora. no, les Listo. adelanto, lo que vamos a ver es muy conceptual, muy importante. Yo les voy a señalar cuáles son las partes más importantes a medida que vamos viendo. Hay cosas que piden en los contenidos mínimos, por eso están incluidas. Yo les voy a decir, miren, esto es una exigencia de los contenidos mínimos, por eso es que figuran en el programa y lo desarrollamos como tema. Así que bueno, estos serían los apuntes para el trabajo práctico 4, que no recuerdo si está subido al campus virtual. Si no está subido ya lo voy a subir, pero básicamente trata sobre la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de coeficiente constante. Esta es la forma general que tiene la ecuación diferencial para un sistema. Bueno, ustedes tienen ya una formación matemática como para saber leer e interpretar lo que significa esto. Esto es una sumatoria desde i igual a 0 hasta n de a sub i. Ese a sub i es una constante. Lo mismo que la b sub i, perdón, b sub j que figura en el otro miembro, que multiplica la derivada iésima de y respecto del tiempo i veces. Y la otra sumatoria es desde j igual a 0 hasta m de b sub j por la derivada jésima de x respecto del tiempo j veces. Así se lee eso. Y esta es la forma general de representar un sistema físico a donde y es la respuesta. O sea, esa y es lo que nosotros, es la solución de la ecuación diferencial, es lo que nosotros tenemos que encontrar. Vendría a ser el efecto que genera esta causa, X. O sea, hay un efecto llamado X y hay una causa llamada Y. Nada más que esas dos variables están vinculadas mediante una ecuación diferencial. Esta es la forma general. Bueno, después hacen unas aclaraciones. T es el tiempo, A sub i y B sub j son constantes. La entrada es X de t y la salida es Y de t. En un sistema físico real siempre se cumple que m tiene que ser menor o igual que n. Y n es lo que se llama el orden de la ecuación diferencial. Después, para especificar completamente, hay que decir en qué intervalo de tiempo se está analizando. Normalmente el tiempo entre 0 e infinito. Entre 0 y un tiempo infinito positivo. Y también hay que considerar un sistema de n condiciones iniciales para poder determinar correctamente y de t y su primera n-1 derivadas. Esa solución, esa y de t, se la puede dividir en dos partes. Una parte se le llama respuesta libre y la otra se le llama respuesta forzada.
Respuesta libre se le llama porque solamente depende de las condiciones iniciales. Y la otra respuesta fija es la que se debe a la excitación de la entrada. La respuesta total es la libre más la forzada. Entonces, libre es la solución de la ecuación diferencial cuando la entrada x de t es idéntica a 0 y solamente depende de las n condiciones iniciales. Y la respuesta forzada es la que depende de la excitación, que sería la x de t. Desde el punto de vista del tiempo, toda y de t, o sea, toda respuesta de un sistema, está compuesta por dos partes. Una parte que se llama estacionaria o permanente y otra parte que se llama transitoria. Transitoria es lo que desaparece cuando el tiempo tiende igual a 0 y la otra es la que queda cuando el tiempo tiende a infinito. Después los apuntes hablan de la causalidad y de los sistemas físicamente realizables. Dice que un sistema es causal solamente si depende de los valores presentes y pasados de la entrada. Un sistema causal no puede prever lo que será su entrada futura. Sí puede determinar cuál va a ser la salida futura cuando se produce una determinada entrada. Después vienen unos conceptos generales de las transformadas de Laplace que lo vamos a pasar bien rápido, porque esto supuestamente ustedes ya lo tienen que saber. El método de la transformada de Laplace es un método operativo que aporta muchas ventajas cuando se usa para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Y ahí está resaltado que tienen que ser lineales. Y ahí van las restricciones de los sistemas lineales que hemos visto anteriormente. En particular, para los sistemas que a nosotros nos interesan, ya van a ver cuando veamos la tabla de transformadas, nos van a interesar mucho las funciones senoidales, las funciones amortiguadas y las senoidales amortiguadas, las exponenciales, especialmente las exponenciales con exponente negativo, que cuando el tiempo tiende a infinito, el valor tiende a 0. Bueno, acá están mencionando también las ventajas que tiene el uso de la transformada de Laplace. Dice que se pueden usar técnicas gráficas para predecir el desempeño del sistema. En la práctica casi nunca se hace la transformada inversa. ¿Por qué? Porque en la presentación esta ecuación diferencial está en el dominio del tiempo. Lo que realmente interesa es esto. Y de t, o sea, cómo es la salida ante una determinada entrada. Entonces, para que vos obtengas la salida ante una determinada entrada en una ecuación diferencial, lo que tenés que hacer es resolver la ecuación diferencial. Esa resolución es compleja en el dominio del tiempo. La transformada de Laplace es un método que te sirve para obtener, porque transforma una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, que es más fácil de resolver. Y después hay que volver al dominio del tiempo, o sea, hay que hacer la operación inversa, la antitransformada. Porque la que, repito, la que interesa es y de t, no y de s. De todas maneras, la idea del curso que ustedes están tomando es que puedan adquirir un ojo analítico tal que, viendo la ubicación de los polos y ceros, que ya lo vamos a definir bien, uno pueda predecir el comportamiento de ese sistema. Por eso es que dice, en la práctica casi nunca se hace la transformada inversa. Basta con entender lo que pasa en el plano complejo. ¿Qué otra ventaja tiene? Cuando se resuelve la ecuación diferencial es posible obtener simultáneamente tanto el componente transitorio como el componente de estado estable de la solución. Después viene la definición de la transformada de Laplace. Ustedes saben
que la transformada f de s de una función f de t es la integral de 0 a infinito de f de t por e elevado a la menos t por s por diferencial de tiempo. Ok. Normalmente se usan las letras minúsculas para representar el dominio del tiempo y la letra mayúscula para representar el dominio de la frecuencia compleja. Acá hay una condición que se tiene que cumplir para que exista la transformada de Laplace. A ver, discúlpenme 2 segunditos, chicos. Bueno, la primera condición es que f de t debe ser lineal. Y para que sea lineal tiene que cumplir con la condición de convergencia. No es condición de convergencia. La condición de... A ver, ingeniero, si me ayudas, que no me acuerdo bien. De superposición y de homogeneidad. Ahí me acuerdo. Sí. Para que sea lineal. Por otro lado, tiene que cumplir con la condición de convergencia, que quiere decir que no debe crecer indefinidamente cuando el tiempo tiende a infinito. Matemáticamente hablando, sería que la integral de 0 a infinito del valor absoluto de f de t por e elevado a la menos a por t por diferencial de t sea menor que infinito. En palabras sería, no debe crecer indefinidamente. Para que exista la transformada de Laplace, ¿no? Después hay una tablita, que es la que normalmente se usa para hacer la transformada y la antitransformada. Acá hace referencia a una serie de propiedades que tiene, por ejemplo, la linealidad. Acá aparece una cosa interesante, la transformada de la integral es f de s sobre s. En realidad es un poquito más larga, pero ya la vamos a ver bien. Acá figura el teorema este que yo ya le hice mención, que es el teorema del valor final. Es un teorema, en realidad son dos teoremas, uno del valor final y otro del valor inicial, que vinculan el mundo del tiempo con el mundo de la frecuencia compleja. Porque el teorema del valor final dice que el límite de f de t cuando el tiempo tiende a infinito es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. O sea, ese teorema sirve para vincular. Vos ahí podés conocer qué es lo que pasa en el estado estacionario. O sea, cuando el tiempo tiende a infinito. O sea, cuando ya ha pasado el transitorio. Ya está en un estado estable. Estado estacionario también se le llama. Entonces, en el caso particular de los sistemas de control, lo que ocurre en el estado estacionario te permite a vos calcular cuánto es el error. Por ejemplo, si vos tenés un sistema de control de temperatura y lo calibrás ya sea al calefactor o al refrigerador en una determinada temperatura, supongamos 22 grados, que sea un aire acondicionado, y la temperatura se estabiliza en 24 grados, ¿qué error tenés? 2 grados. Eso ya es considerando el tiempo t igual a infinito. O sea, cuando ya se estabiliza el sistema, ¿llegó a los 22 grados? No, llegó a 24 nomás. Entonces ha tenido un error de 2, que es un parámetro de comparación de los sistemas de control. ¿Cuánto error tiene en el estado estacionario? ¿Cuánto le he pedido yo que tenga? Tanto. ¿Cuánto tengo realmente en el estado estacionario? Tanto. Si es igual, el error es 0. Eso sería lo ideal. Ese teorema del valor final es bastante usado. No tanto el teorema del valor inicial, pero es fácil de acordarse porque el teorema del valor inicial dice que el límite cuando el tiempo tiende a 0 más de f de t es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. Si vos ves, la forma es igual en los dos, nada más que en uno el tiempo tiende a infinito y s tiende a 0, y en el otro t tiende a 0 por el lado positivo y s tiende a infinito.
pero el que más se usa es el teorema del valor final. Después estas otras son propiedades que tiene para trasladar en el tiempo, para trasladar en Laplace, la convolución, que es un producto, y el escalado en el tiempo. Esas son propiedades que tiene la función, la transformada de Laplace. Después hace el cálculo de unas cuantas transformadas que nosotros vamos a usar mucho. Por ejemplo, la transformada del escalón unidad, quiere decir que es una función que cuando u de t es mayor o igual que 0 vale 1, y cuando u de t es igual a 0, perdón, y cuando el tiempo t es menor que 0, u de t vale 0. Eso se llama paso o escalón. En este caso es un escalón unidad porque tiene una amplitud de 1. La transformada, aplicando la definición, es fácil de calcular en ese caso. La transformada de u de t, escalón unidad, se llama u de s y es igual a 1 sobre s. En el caso que el escalón en vez de ser 1 sea a, supongamos, la transformada es a sobre s. Esa es una señal que nosotros la vamos a usar mucho. Al final de estos apuntes hace referencia a esas dos señales. Ya la venimos usando, así que en el caso del impulso o pulso de área unidad, la definición es P de t vale 1 sobre alfa para t menor o igual, para 0 menor o igual que t menor que a. Y vale 0 para el resto del tiempo. Si vos calculas las transformadas de Laplace de eso, de esa función así definida, es este valor. Esto es aplicando la definición. Lo que tiene importancia para nosotros es la transformada del impulso unidad. Es cuando la función vale infinito en el tiempo t igual a 0. Y fuera de ese tiempo t igual a 0 vale 0. Entonces si vos calculas la integral, ves que la transformada del impulso es 1. Porque sería calcular el límite cuando alfa tiende a 0. ¿Se entiende, no? Todas esas cuestiones ya seguramente ustedes ya las han visto, así que las vamos a pasar rápido. Ahí están las transformadas de las funciones impulso, escalón unidad, rampa unidad y aceleración. Si ustedes ven en el dominio del tiempo, esto va creciendo el orden. Esta es una constante, esta es una recta, la rampa es una recta y la aceleración es una parábola. Si ven la transformada del impulso es 1, la de la rampa unidad es 1 sobre s, la rampa unitaria, la transformada es 1 sobre s al cuadrado y la de la aceleración es 1 sobre s al cubo. O sea, aquí va creciendo el orden del denominador. En la práctica, las señales que son más usadas son la impulso y el escalón. No es que las otras señales está estudiado, digamos, el tema. Porque cualquier entrada al sistema, de la forma que a ustedes se les ocurra, se la puede descomponer en un impulso y un montón de otras componentes de órdenes mayores, pero siempre las más importantes son la impulso y la unidad. ¿Se acuerdan del teorema de Taylor y qué sé yo? Esta tabla es muy importante y aquí les voy a señalar cuáles son las transformadas que más se usan para control. Esta primera, e elevado a la menos a por t, tiene una transformada 1 sobre s más a. Esa es muy importante. Es una exponencial decreciente. Y acá hay un polo en el punto s igual a menos a. ¿Qué es un polo?
Cuando vos tenés una transformada y la expresás como un cociente de dos polinomios, el polinomio del numerador tiene unas raíces. A esas raíces se les llama ceros. Y el polinomio del denominador tiene unas raíces. Y a esas raíces se les llama polos. Entonces los ceros están en el numerador y los polos están en el denominador. Son las raíces del polinomio numerador y denominador respectivamente. Ahora, ¿qué son esas singularidades? Se llaman cero e infinito. El cero la hace a la función compleja igual a cero. Y los polos la hacen a la función compleja igual a infinito. En este caso, se trata de un sistema de primer orden. Y si ustedes ven, ¿cuándo se hace cero el denominador? Cuando s vale menos a. O sea que es un polo que se ubica en la posición menos a. Si el exponente este, en vez de ser menos a por t, es e elevado a la a por t, la transformada es 1 sobre s menos a. Entonces el polo se ubica en el semiplano derecho. Una función exponencial creciente tiene el exponente este, en vez de ser menos a, tiene el exponente positivo. Y eso significa que la función en el dominio del tiempo crece indefinidamente. Si tiene un exponente negativo, quiere decir que decrece a cero. Entonces ya van a ver, más adelante hay un gráfico que estudia la ubicación de los polos de una determinada función de transferencia, y la ubicación del polo tiene que estar en el semiplano izquierdo, porque si está en el semiplano derecho, la transformada inversa está formada por una exponencial que es creciente. O sea que cuando el tiempo tiende a infinito, la función también tiende a infinito. Esa es importante. Esta no tanto, pero de todas maneras es t por e a la menos a por t tiene una transformada 1 sobre s más a al cuadrado. Esta no tiene tanta importancia. La siguiente que tiene importancia son las seno, coseno y la seno amortiguada y coseno amortiguada. En particular la seno amortiguada es la que tiene mucha importancia, porque esta es una función seno que va multiplicada por una exponencial decreciente. Entonces ya van a ver ustedes, más abajo, hay una gráfica creo, sí, que resume todo lo que yo estoy diciendo. Esta gráfica es muy importante, que es un plano complejo, y aquí vemos la ubicación de ceros. El caso de e elevado a la menos a por t tiene una respuesta en el tiempo que es decreciente. En cambio, si el polo, en vez de estar en el semiplano izquierdo, está en el semiplano derecho, la exponencial es creciente. O sea que todos los polos de una función de transferencia que se ubican en el semiplano derecho hacen que el sistema sea inestable. Porque, por ejemplo, si vos tenés una función de transferencia que tiene polos complejos conjugados, ahí lo estoy marcando a los dos polos complejos conjugados, la parte compleja está indicando de que hay una componente que es senoidal. Acá está. Pero esa senoidal es decreciente, es amortiguada. En cambio, si los polos se ubican en el semiplano derecho, tienen una componente senoidal, pero esa senoidal se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, el sistema es inestable.
¿Y por qué es inestable? Bueno, estamos diciendo que nosotros nos interesa la Y de t, o sea, cómo responde el sistema, cómo es la salida cuando se lo excita. Si se lo excita y en el tiempo t igual a infinito, o sea, cuando está el régimen estacionario, va creciendo indefinidamente, y bueno, ¿qué tipo de control estás teniendo sobre esa salida? Ninguno, porque se va a hacer o más infinito o menos infinito. Otro caso particular es cuando los polos se ubican en el semiplan, en el eje imaginario. Si está ubicado justo en el origen, eso se llama integrador, la respuesta en el tiempo es una componente de continua, porque no se, digamos que no se amortigua, ni tampoco crece. Entonces la respuesta es esta. Si está sobre el eje imaginario, pero son polos complejos conjugados, es senoidal. O sea, la parte compleja del polo te indica que hay una oscilación del tipo senoidal. Y el hecho de que no tenga parte real significa que no tiene ni amortiguación ni crecimiento exponencial. Entonces es una senoidal de amplitud constante. A eso se le llama estabilidad crítica, porque no es estable, semiplano izquierdo, pero tampoco es inestable, semiplano derecho. Pero es controlable, no, porque es oscilatoria pura. Entonces, te imaginas vos que si vos estás controlando temperatura y la temperatura crece hasta un máximo y después decrece hasta un mínimo, crece hasta un máximo, después decrece hasta un mínimo, ¿estás controlando? No. Entonces, para un sistema de control, ¿qué es importante? Que los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo. Ahora, si está ubicado sobre el eje real, significa que no tiene componente senoidal, solamente tiene componente amortiguado. Ahora, si ese polo está cerca del origen, es una cosa, y si está alejado del origen, es otra cosa. Se van a ver un poco más adelante, vamos a hablar de polos dominantes. Los polos dominantes son los que están más cerca del eje imaginario, porque un polo cuando más se acerca aquí, quiere decir que es más lento. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la definición, e elevado a la menos a por t, si ese a es más cercano a 0, la respuesta va a ser lenta. Pero si si la componente esa a está alejada del origen, va a ser más rápida la respuesta. O sea, el decrecimiento va a ser más rápido. Acá el decrecimiento va a ser lento. Entonces, esa es la idea. La idea es desarrollar un ojo analizador que sepa estas cositas básicas. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Puedes repetir lo de estabilidad crítica, profe? Sí, la estabilidad crítica es cuando los polos se ubican justo sobre el eje imaginario. El hecho de que tengan una componente compleja nada más, esta es parte compleja positiva y esta es parte compleja negativa. Estos polos no aparecen solos, siempre aparecen de a pares. Eso significa que la respuesta en el tiempo no tiene ni amortiguación ni tienen crecimiento exponencial. Entonces quiere decir que van a estar oscilando siempre con la misma amplitud. Eso se llama estabilidad crítica, porque no es inestable, pero para un sistema de control que esté ahí no sirve. Siempre tiene que estar en el semiplano izquierdo y no sobre el eje imaginario, salvo el integrador, que ya van a ver qué importante que es en un lazo de control poner un integrador. Pero de todas maneras eso es motivo de análisis posterior. Otra pregunta. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Cuál era la diferencia con el opuesto, digamos, que está en la parte negativa del eje imaginario?
No, eso es lo que yo les decía. Estos polos nunca aparecen solos. Siempre aparece con su complejo conjugado. Estamos hablando de sistemas físicos reales, ¿no? Siempre que hay un polo que tiene parte compleja, tiene su hermanito en la parte negativa. O sea, son complejos conjugados. Estos son complejos conjugados que no tienen parte real. Eso es la única característica. Este es un polo real, no tiene parte compleja, por lo tanto no tiene oscilación. Ahora, si el polo tiene mucha parte compleja, te está indicando de que la oscilación tiene amplitud grande. Cada vez que cuando más se acerca al eje real, la amplitud de la oscilación es menor. ¿Me explico lo que digo? Si el polo real se aleja del eje imaginario, la respuesta es rápida. Si se acerca, la respuesta es lenta. Si tiene parte compleja en el semiplano izquierdo, significa que tiene oscilación, pero si se acerca, o sea, este polo complejo conjugado, estos dos polos complejos conjugados, si vos lo comparás con otros dos polos complejos conjugados que estén más cerca del origen, también van a tener una amortiguación, pero la amortiguación va a ser más lenta. O sea, a medida que vos te alejas del eje imaginario, las respuestas son más lentas. Son amortiguadas, o sea, va decreciendo la amplitud, pero decrece de manera lenta. En cambio, si se acerca, perdón, si vos Al revés, profe, que no. ¿cómo? No era al revés que si el polo Sí, real es grande, la respuesta es rápida. exactamente. Si la parte real es grande, la respuesta es más rápida. O sea, la amortiguación es más rápida. Y si te acercas al eje imaginario, la amortiguación es más lenta. Si te alejas del eje real, la amplitud de la oscilación es más grande. Si te acercas, la amplitud es más chica. Si está en el semiplano derecho, todos los polos que están en el semiplano derecho te están indicando que el sistema es inestable. ¿Por qué? Porque tiene una exponencial creciente. La componente real de los polos que están en el semiplano derecho son exponenciales crecientes. Entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, esa función también tiende a infinito. Y sobre el eje imaginario, quiere decir que no tienen ni amortiguación ni crecimiento exponencial, pero sí tienen la oscilación. El integrador pone una componente de continua en la respuesta. Profe, ¿Cómo? En un sistema de control siempre hay que poner un integrador. En el lazo de control hay que poner un integrador, porque ya van a ver ustedes más adelante las ventajas que tiene poner un componente integrador. Eh, ¿Qué dije? No, lo que pasa es que el integrador en el dominio del tiempo te mete una componente de continuo, que no tiene oscilación, tampoco tiene amortiguación y tampoco tiene crecimiento exponencial. Eso es para Está en el origen. estabilizarlo, ¿no? Así, profe, que no es así. Sí, en realidad el integrador, me estoy adelantando y mucho, eh, lo que hace en el lazo de control es eliminarte el error ante entrada a escalón cuando el tiempo tiende a infinito. Pero ya te digo, eso es motivo de conversación más adelante. Los complejos siempre son conjugados. O sea, siempre tiene un hermanito en, en la parte positiva y en la parte negativa.
si el sistema es físicamente realizable, ¿no? Matemáticamente vos podés poner cualquier cosa, nada más que los sistemas que son físicamente realizables siempre presentan polos que son complejos conjugados. Es más, en los sistemas físicamente realizables, siempre la cantidad de polos tiene que ser mayor que la cantidad de ceros. Porque aquí hemos analizado los polos nomás. Los ceros también tienen su historia, ¿no? Y de hecho nosotros lo vamos a estudiar y vamos a ejercitarnos con esta temática bastante. El estudio de los ceros no es tan sencillo, digamos. Una cosa es que el cero esté en el semiplano izquierdo, otra cosa es que el cero esté en el semiplano derecho. Digamos que lo que más importa en los sistemas de control es el estudio de los polos, porque la ubicación de los polos son los que determinan si el sistema va a ser estable o no. Y este análisis que nosotros estamos haciendo y estamos viendo es importante para desarrollar el ojo analizador que yo les estoy mencionando sin necesidad de hacer la antitransformada, que ese proceso es un proceso bastante complicado, tedioso de hacer. Antes ese proceso se lo hacía a mano, ahora gracias a Dios existe MATLAB, Simulink, que te allanan muchísimo este camino. Pero cuando no existía ese software de ayuda, esta historia había que desarrollarla bien. Y en los contenidos mínimos siguen apareciendo estos temas, que nosotros aquí lo mencionamos, pero en realidad me parece que no vale la pena ahondar. Pero hay que mencionarlo, porque como te digo, figuran en el programa. Por ejemplo, la transformada inversa de Laplace. O sea, la transformada inversa de Laplace, que se la representa así, EL a la menos 1 de f de s, es f de t. Y es el estudio de un límite cuando w tiende a infinito de 1 sobre 2πj por la integral de c menos jw y c más jw de f de s por e elevado a la ts de s. No sé si ustedes en los cursos de matemática los han hecho trabajar con este tipo de definición y hacer los cálculos, pero bueno, esa es la definición. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se usa para la antitransformada? Las tablas. O sea, lo que se usa, si vos lo tenés que hacer a mano, es convertirla a la función compleja en una forma más sencilla a donde, o sea, digamos, la subdividís vos a la función compleja, la expresás de otra manera, de forma tal que podés encontrar las transformadas de varias sumas. Por ejemplo, mira, bueno, acá está el tema del plano ENSE y qué sé yo, la definición de la función compleja, expandirla en fracciones parciales. Lo que conviene hacer es a la f de s que vos estás queriendo antitransformarla, es subdividirla en sumatorias de f de s que sean más sencillas de tratar y de antitransformar usando la tabla. Esto es si vos recurrís al método manual, pero como repito, con MATLAB estas cosas ya no son necesarias. De todas maneras, se las tiene que mencionar porque, bueno, figuran en el programa. Después viene ejemplos de antitransformadas. Lo que hay que hacer es al polinomio numerador descomponerlo y escribirlo en función de la ubicación de los ceros. Sumamos, este polinomio b de s tiene m ceros en una determinada ubicación. Entonces a ese polinomio, que está escrito de forma algebraica, o sea, polinomios, se lo descompone en productos de s menos la ubicación del cero. Obviamente que esa ubicación del cero puede ser real en el semiplano izquierdo, en el semiplano derecho, puede ser compleja conjugada, puede ser ubicada justo en el eje imaginario, puede tener cualquier ubicación.
Y el A de S, que es el denominador, también se lo puede descomponer como un producto de S menos la ubicación del polo. Ahora, la ubicación del polo puede ser cualquiera. Si está en el origen, este P1 supongamos va a ser 0. Te va a quedar S menos 0, o sea, S nada más. O sea que si en el denominador vos tenés un S que esté solito, significa que ahí que vos tenés un polo en el origen. Repito, eso se llama integrador. Y después, los otros polos tienen determinadas ubicaciones. El asunto es que en general va a tener n polos. Lo que siempre tiene que cumplirse es que n sea mayor que m. O sea, la cantidad de polos más grande que la cantidad de ceros. Si vos la expresás al polinomio b de s y al polinomio a de s, como le estaba describiendo, es posible encontrar esta forma. O sea, una constante A1 sobre S menos P1. P1 es la ubicación del polo 1. Este. Más A2 sobre S menos P2. Más, en general, AN sobre S menos PN. Y vos dirás, PN dije, no PN. PN, perdón. Y vos dirás, ¿y los ceros qué se han hecho? Bueno, justamente el método consiste en encontrar esto a cada uno de estos A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, se les llama residuo. Entonces, si vos, una vez que tenés los residuos, ya es posible encontrar la antitransformada de eso. Que si supongamos el P1S está en el semiplano izquierdo, va a tener un valor negativo, y supongamos que esté sobre el eje real, supongamos que esté en la posición menos 2, te va a quedar A1 sobre S más 2. Entonces, ¿cuánto es la antitransformada de eso? Es E elevado a la menos... es A1 por E elevado a la menos P1 por T. ¿Se entiende lo que dije o no? Hola. Sí, profesor. Sí, profe. Exactamente. Y el A1 es una constante que multiplica antes. Eso no lo tenía que haber visto con Cacho, Juan, todo esto. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero bueno, Sí, tenemos la tablita incluso. claro. Y vamos a un ejemplo de MATLAB, ya que estamos. Supongamos, ¿se acuerdan cómo se definía una función de transferencia? Supongamos que le vamos a llamar f igual tf. Se le ponía primero el numerador. Ay Dios, ¿cómo era el...? Voy a tener que copiarlo. Num, Sí, está tenés que bien. definir numerador y denominador. ¿Cómo se define el... ¿Cómo se llama? Pone con Lo voy a copiar. colchete. Y sí, que no sé cómo se lo pone en el... Pone num y eh, después el spa, el colchete y pone los números como cuando hacíamos. a ver. Ahí está, ¿eh? Copialo entero, hace un punto M. No, eso te gusta a vos. Ahí está. Entonces supongamos que en el denominador vamos a tener un 1
Y en el denominador, 1, 2. Ahí creo que está bien. Y ahí está. Está pensando. Sobre S más 2. Entonces a esa función de transferencia yo puedo verle cómo se va, puedo ver la gráfica de cómo se va a comportar en función del tiempo. Ese es un sistema de primer orden, lo ven, ¿no es cierto? Eso sería como la carga de un capacitor. Entonces para ver cómo es la respuesta, uso el comando step. Y MATLAB lo calcula y van a ver que es como la carga del capacitor. Bueno, está haciendo los cálculos. Está medio lento, ¿no? Hola. Sí, siempre el primero es, sí, es igual. Ahí Ahí está. está. ¿Ven que es como la respuesta de la carga de un capacitor? O sea, sale acá de cero, crece y se estabiliza. O sea, el estado estacionario, esto estaría en 0,5. O sea, yo le estoy metiendo un paso en la entrada y el sistema responde de manera exponencial y se estabiliza en 0,5. Si esto fuera un sistema de control, tiene un error del 50%, porque yo le estoy poniendo que quiero 1 y él me entrega 0,5. Tiene muchísimo error. Pero, de todas maneras, observen ustedes cómo es eh, esta respuesta. Y yo voy a poner otro sistema, lo voy a llamar, supongamos G, y al polo lo voy a poner más alejado, lo voy a poner en 4. Y ahora le voy a pedir el paso de los dos. Así creo que se pone, para que ponga de los dos. Ahí está. Observa que cuando el paso, cuando la ubicación del polo es en 2, el sistema es más lento que cuando lo pones en 4. Es más lento. No se estabilizan en el mismo valor, pero yo quiero que se fijen en la velocidad. Mira, a ver, supongamos que yo quiera en el punto 0,5. No, pero ahí no voy a sacar nada. Voy a hacer una cosa. En uno, profe. A G lo voy a multiplicar por 2. En ese caso, los dos van a llegar al mismo estado, al mismo valor final. Y observen ustedes la velocidad que tiene el rojo, que tiene el polo en menos 4. Ve que dice sistema G. A ver, lo comparemos en el tiempo igual a 1. Más o menos por ahí, ¿ve? Entonces le pido F 1,05 y G también en 1,05, nada más que este llegó más Cambia la rápido amplitud. al valor final, que es 0,5. ¿Ve? 0,493 contra 0,438. Aparte, a simple vista estás viendo vos que un sistema es más rápido que el otro. G, Y Juan, ¿te sí, acuerdas que teníamos unos valores de setting time y sí, para pero acá ver? muestra.
ver cómo es. Ahí, Sí. botón izquierdo, así. Ahí está, Settling time. ahí está. Ahí están los dos. Ahí dice 1, el rojo, llega al 90%, así era, ¿no? No, al 98%, Sí. en casi un segundo, y el otro tarda 2 segundos para llegar al 98. Claro, lo que pasa es que no nos hemos definido formalmente. No, pero de todos modos que vayan viendo, o sea, lo que está diciendo ahí es una forma de ver que te mide el tiempo cuando la señal llega a su valor final al 98% del valor final. No está hablando del error, está hablando al valor final que va a tener la respuesta, ¿sí? Acá, en la respuesta en el tiempo, que es muy importante en un sistema de control, no es lo mismo que un sistema de control llegue a su valor final a los 10 minutos que llegue a los 60 minutos. Obviamente. Entonces es más rápido cuando menos tiempo tarda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces la gráfica de la respuesta en el tiempo tiene unas características que son muy importantes. Si ustedes hacen clic derecho sobre la gráfica, bueno, ahí te dice System, que F es el celeste y el G es el rojo. Y después vienen las características. Yo le he pedido hace rato el setting time, pero en realidad no lo hemos definido. Ya lo defino. Estas características, por ejemplo, el peak response es el pico de respuesta, que en este caso está aquí. Overshot es, la traducción de overshot significa patada, o sea, es el máximo valor de sobrepico que tiene. El sobrepico que tiene es 0, que se presenta en el instante mayor de 4,5. Eso es una característica muy importante. Otra característica que tiene es el estado estable, que para los dos va a ser el mismo. Que el teorema de valor final. Claro. Después hay otras características que están referidas al tiempo. El rise time es el tiempo de crecimiento. Ese rise time es una medición entre que el valor vaya desde el 10% hasta el 90%, o sea, te mide el crecimiento. Por ejemplo, para el sistema F, que es el que tenía el polo en -2, tarda 1,1 segundo. En cambio, para el sistema G, tarda 0,549 segundos. Y con esto le estoy demostrando que el sistema que tiene el polo más alejado, en -4, es más rápido. Y por último, otro tiempo que es muy importante es el tiempo de establecimiento. O sea, cuánto tarda en establecerse en más o menos 2% del valor final. Y no sale más de ahí. No sale más de ahí, exactamente. Este tarda 1,96 segundos y este tarda 0,978 segundos. Ahí vos estás viendo claramente que un sistema es más rápido que otro Para estabilizarse. para estabilizarse. Bueno, después, acá en el mismo clic derecho que hemos hecho, vas a propiedades. En las propiedades, vos podés decirle El setting time. te lo muestre en el 2%. Por defecto. Normalmente los libros siempre dan el settling time al 2%. Pero si vos le pones aquí al 4% y lo pedís de nuevo, ya te va a dar el settling time al 4%. O sea,
4% por arriba o 4% por abajo sin salirse. Eso es programable, digamos. Lo mismo que el rise time. El rise time normalmente se lo mide entre el 10 y el 90%, pero vos lo podés modificar. Supongamos vos decís, yo quiero saber desde 0 al 90%, cuánto tarda. Entonces ahora cuando le pidas el rise time, te va a dar otros tiempos, que van desde el 0 hasta el 90%. ¿Se entiende, chicos, no? Esos parámetros son muy importantes Sí, para ver profesor. la velocidad de respuesta de un sistema de control. Lo vamos a dejar como estaba por defecto. Ahí está, 10 al 90%, esto al 2%. Acá hemos visto un sistema de primer orden, ¿no? Que son los más sencillos. En realidad, para aportar a lo que dice el profe, estos parámetros que estamos viendo son los parámetros que el cliente le pide al ingeniero de control que sean parte del proceso de su control. Cuán rápido quiere que reaccione, cuánto tiempo quiere que se estabilice, cuántos errores tiene que tener el sistema de control. Entonces, terminan siendo después los requerimientos del sistema. Sí, señor. Pero obviamente que estos tiempos tienen que estar de acuerdo al proceso físico que estés tratando, ¿no? Claro, Si vos tenés, por ejemplo, que a la temperatura de un tanque con un líquido, un tanque de 1000 litros, no podés pretender que el sistema se estabilice a los 10 segundos. claro. No, porque es un proceso lento, entonces la idea de poner un sistema de control ahí es hacerlo lo más rápido posible, eh, que sea estable, que sea lo más rápido posible y que cometa el mínimo error posible. Ahí estaría bien diseñado el sistema de control. Hay veces que no se puede conseguir todo. Entonces, lo que tiene que hacer el ingeniero de control es definirse, preguntarle al cliente qué es lo que más le interesa. El tiempo, o sea, la velocidad de respuesta o la exactitud. Hay veces que son contradictorios. De estas cuestiones no podés ser terminante y decir eh, siempre se consigue la mejor respuesta. O hay veces que o siempre te conviene afinar el lápiz en la velocidad. O siempre Es que conviene... se dice, profe, que o sea, que no es perfecto, sino que es aceptable, digamos, el Claro, control. claro, hay veces que O sea, si llega la mejor respuesta es aceptable, no le pidamos más, digamos. aparte, también hay que tener en cuenta qué tipo de estructura estás trabajando. La estructura que nosotros trabajamos es la estructura esta clásica, a donde hay una sola entrada, hay una sola salida y únicamente se mide la salida. Pero en otros sistemas que son más exigentes, a donde vos, aparte de velocidad, también exigís precisión, entonces ya vas a tener que disponer de medidas en puntos, en mayor cantidad de puntos, o sea, realimentar eh, varias veces, digamos, en distintos puntos, así vos vas a poder obtener una mejor respuesta. Yo les daba el ejemplo, por ejemplo, cuando en un sistema operativo, en la computadora, yo por ejemplo direcciono a punto de trabajo práctico 2. Si apunto, si hago doble clic aquí, me tiene que abrir ese archivo, no el otro que está a la par. Entonces, y tiene que ser lo más rápido posible. Entonces, ese sistema de control, que sería un sistema de control de posición, de direccionamiento de una posición, tiene que ser rápido y exacto. Entonces, probablemente, estoy seguro, no probablemente, las especificaciones para el sistema de control de del posicionamiento de las cabezas de lectoescritura del disco rígido no es un sistema tan sencillo como el que nosotros estamos viendo, a donde hay una sola realimentación de la salida y que la volvés a meter en la entrada. No, ahí seguramente hay más realimentaciones y el sistema de control es más elaborado,
más complejo también, más caro también. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, Bueno, si yo por ejemplo ahí cierro el archivo, lo tiene que cerrar. O sea, no puede haber equivocación. Como si yo quiero cerrar el archivo, lo voy a minimizar. No. Si yo minimizo, minimizo. Chao. Si cierro, cierro. Chao. ¿Me explico, no? Bueno, 11:30, ingeniero. Que no es lo mismo ejemplo que en la casa, cuando uno dice, quiero comer. No es que no hay un sistema de control ahí. Bueno, ya la No clase hay. vamos a seguir con este tema. Y yo acá les estaba mencionando el asunto este de descomponer una función compleja en fracciones parciales, a donde cada una de estas transformadas son más sencillas. Y como el sistema es lineal, vos podés aplicar superposición, entonces la f de t va a ser la f de t1 más la f de t2. Y esto es fácil porque esto es a1 por e elevado a la menos t más a2 por e elevado a la menos 2t. O sea, son dos exponenciales que se están sumando. Y eso ya es más fácil. Lo mismo pasa cuando tiene parte compleja conjugada. Ya estamos sabiendo nosotros que tiene una componente senoidal. Ve, acá está lo que yo les decía. Es un ejemplo ya con números esto. Esta transformada es muy fácil. Es 2 por e elevado a la menos t, que sería esto. Y esta transformada es fácil. Es menos 1 por e elevado a la menos 2t. Bueno, teniendo la función de transferencia definida, también podés usar un comando que se llama impulse. El comando impulse lo que hace es, lo excita con un impulso y se fija si la salida es estable o no. Si lo tira, me dice, ay, perdón, me confundí. Esta es la respuesta al impulso. Así es la respuesta al impulso. Es una exponencial decreciente. Si quieren saber la estabilidad, tienen que ponerle el comando estable, que te responde si es estable. Ahora, observen ustedes, si yo pongo F, ¿dónde está F? El polo en el semiplano derecho, 1 sobre S menos 2, y ahora le pido estable F, me dice no, no es estable. Y si le pido, como es la respuesta al impulso de F, me dice es exponencial creciente. ¿Lo ven? Si vemos las características que tiene esto, ¿cuál es el pico? Ahí. Mira cuánto vale. 1,14 por 10 elevado a la más 26 en 30 segundos. El settling time, ¿cuánto vale? No tiene. ¿Y por qué? Porque es inestable. Bueno, quedamos ahí, ¿eh? Ok. Chicos, creo que hemos avanzado bastante. Ya vamos a seguir con esto. Pero la respuesta en el tiempo es importante. En la clase que viene, o cuando podamos, vamos a ver la respuesta de los sistemas de segundo orden. Ahora hemos visto la respuesta de un sistema de primer orden, que son bastante sencillos. La respuesta del sistema de segundo orden, que hay que entenderla bien, ya la vamos a estudiar. Si Dios lo permite así, el viernes o el otro miércoles. Bueno, chicos, nos vemos, que anden bien. Chau, chau, Chao, chau. profe.